Como les decía, esta es una materia que tiene la parte matemática, de aplicación matemática, y una parte de historia de las computadoras y de mencionar todo lo que sea, lo que va a ser básico para que después ustedes lo continúen ampliando en lo que sería sistema de arquitectura y sistemas operativos. O sea, se van a dar cuenta de que muchas de las cosas que yo les menciono acá, después esos contenidos los van a ampliar en próxima materia del siguiente cuatrimestre. Pero básicamente nosotros estamos en los inicios de lo que sería la informática, en cómo hacemos para comunicarnos con una computadora, cómo podemos interactuar con la misma, cómo funciona desde lo más básico. O sea, no está, vamos a meternos dentro de lo que es el corazón de la computadora, vamos a tratar de entenderla. Vendría a ser como una anatomía computacional lo que vamos a hacer en esta asignatura, pero siempre tratando de entender que se está haciendo eso, porque ustedes van a ver que dicen, pero esto es matemática aplicada. Sí, ¿dónde veo la matemática en la computadora? Bueno, tratemos de entender que todos estos conceptos matemáticos tienen una correlación en la informática. Después, con el tiempo se los voy a ir mencionando y si no se dan cuenta, me preguntan, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la informática, con la programación? Y se los voy a tratar de aclarar. Esta materia se va a cursar todo lo que tiene que ver con teoría y práctica de manera virtual, pero los exámenes parciales van a ser presenciales, exámenes parciales y sus recuperatorios respectivos, además del examen final. Ya está arreglado que eso va a ser así que en algún momento del cuatrimestre nos tendremos que cruzar, tendrán que ir a la universidad y allí tendremos los exámenes presenciales. Si ustedes preguntan antes de seguir, ¿alguno tuvo algún inconveniente con el ingreso al campus? ¿Han podido ingresar con las claves que yo les pasé? Porque sé de algunos que no han podido, en general. Lo que puede llegar a pasar, no solo en esta, sino en otra materia, también es que si copian y pegan la contraseña que les pasamos, puede ser que el teclado suyo no lo interprete de la misma manera que lo que se lo estamos mandando, entonces a lo mejor se pueden equivocar, pero bueno, si no hubo problema, está todo bien. Ahora voy a eso, Dana. Si ustedes ingresan al campus, está la parte general, donde hay información general, donde van a encontrar material teórico, práctico y aquellas cuestiones generales, básicamente. Luego tendremos la parte específica de la comisión. Si ustedes ingresan allí, van a ver lo que se conoce como cronograma de actividades, donde al detalle tendrán lo que se va a hacer cada una de las clases. Ustedes van a notar que van a tener clases teóricas, clases prácticas. En ambas clases voy a estar yo, van a estar los ayudantes, pero en general el docente a cargo se hace cargo más de la teoría que de la práctica. De todas maneras, estamos todos siempre. Si son varias personas acá en este momento, si necesitan, podemos hacer salas por separado, donde, por ejemplo, Priscila se puede encargar de una sala con 10 personas, yo me puedo encargar de otra sala con más gente y otro se puede encargar de otra sala con más personas, como para, si tienen muchas dudas, para no centrar todo en el mismo docente, así que podemos ir viendo, pero siempre generalmente la última palabra sepan que la tengo yo, los ayudantes están para eso, para colaborar conmigo. Ellos me van a ayudar a mí, ellos no tienen decisión final. Cualquier cosa que ustedes quieran saber con respecto a me van a ayudar a mí, me van a informar ciertas cosas, pero siempre la última palabra la tengo yo, no solo en esta materia, sino en cada una de las que ustedes cursan, donde vean un ayudante y un docente, el docente es el que tiene la máxima responsabilidad. Como les decía, existe un cronograma que está en la parte específica del campus, allí están las fechas de los exámenes parciales, las fechas de los recuperatorios. Eso es inamovible, a menos que surja algún inconveniente, como por ejemplo que yo me haya equivocado y esté omitiendo alguna fecha de feriado, o que surja que otro docente pone una fecha de parcial en el mismo día, se modificará ese cronograma, pero si se modifica algo, quédense tranquilos, que no es que ustedes lo tienen que mirar siempre, porque puede ser que ustedes ahora anoten cuándo es la fecha de examen parcial, y si se modifica algo, yo lo aviso donde está la opción de avisos en el campus. Ustedes al nivel ingresan, tiene una sección que dice avisos, ahí voy a hacer todo tipo de notificaciones. Esa notificación que yo ponga en avisos le va a llegar al correo por el cual ustedes se hayan inscrito a la comisión, así que no se preocupen, tampoco es que tienen que estar mirando avisos constantemente. Les va a llegar el mensaje, hay un aviso nuevo, bien, se fijan, hubo un cambio de fecha, hasta el día, en vez de hacer esto, vamos a hacer tal cosa. Ustedes van al cronograma y van a encontrar esa modificación. Pero de por sí, ya hoy, el primer día de clase, saben cuándo son los exámenes y sus respectivos
Recuperatorio, a sabiendo que van a tener que ser presenciales por si tienen que pedir bien trabajo, tienen que organizarse de alguna manera, saben cuándo van a hacer esos exámenes. Exámenes que van a ser teóricos prácticos, más práctica que teoría, generalmente la teoría es poco lo que se evalúa, un 70-30 será, un 70 práctico, un 30 teórico. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, consulta? Hola, profe, buenas tardes. Disculpa la tardanza. No ingresaba al Zoom. No entraba. ¿Y ahora cómo ingresaste? Tenía que poner una contraseña y tenía que linkearme de nuevo. Tenía que poner el usuario y la contraseña de nuevo de Zoom. Y una vez que hacía eso, me derivaba a la página web que tenía que hacer lo mismo y ahí me mandaba para poder entrar. Raro porque no tengo contraseña yo. ¿Será algo No, te pide la contraseña de la cuenta, no sé por qué. Te manda de la aplicación, te manda a la página, tengo que poner de nuevo y te manda a la aplicación. Eso, Iván, cuando entras al link que dejó el profe, si vos apretás unirte, el cartel grande que te aparece, te pide que te unas como anfitrión. Abajo dice unirme como espectador. Es que Ahí no me haces clic y aparecía entras nada de eso, me aparecía por ahí directamente para las loguearme. próximas. Ah, No, me fijé porque ahí ya dijo tuve otro Darío. Zoom que me aparecía, pero me decía directamente que me tenía que loguear. Gracias. No, igual quizás sea la primera vez, después no creo que haya inconveniente, no puse ningún tipo de restricción. Quizás sea por la primera vez, pero bueno, lo vemos. Si hay otros que les pasa lo mismo, después trataré de modificar. Quédense tranquilos. Bien, comunicación con el docente es a través del campus. Ustedes pueden ingresar allí y mandar un mensaje cuando necesiten saber algo. Si bien nosotros tenemos ya 4 horas disponibles de la semana, si necesitan aclarar o preguntar algo, lo pueden hacer a través del campus. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Otra cosa que quieran saber que no haya dicho? Exámenes, está todo claro. Promoción de la materia. La materia se aprueba, como todas las materias de la carrera de UTN, con 6 o más. Nota de examen parcial significa un 6, es un 60% del examen correctamente resuelto. Y se promociona con promedio 8 o más, con nota mínima 8 en cada uno de los parciales. La promoción significa que ustedes no tienen que rendir final. Sacarse entre 6 y 7 de nota significa que ustedes tienen que rendir un examen final que tendrá las mismas características que los exámenes parciales, solo que en vez de ser por separado va a ser todo junto. Pero básicamente de eso trata el examen final que tienen todo el año para poder rendir, tienen 1 o más años para poder rendirlo, y no recuerdo ahora bien cuántas posibilidades, pero son varias posibilidades. De todas maneras, siempre recomendamos que traten de buscar la promoción de la materia. Después se terminan acumulando los exámenes finales y no terminan más. Por otro lado, no es obligatorio tener la cámara encendida. No voy a pedir que eso ocurra. Si ustedes quieren apagar la cámara, lo pueden hacer. El micrófono sí, les voy a pedir que lo tengan obligatoriamente apagado, a menos que quieran consultar algo. Sí, les voy a pedir también que coloquen su nombre y apellido correctamente dentro del espacio de Zoom para poder identificarnos. Cualquier inconveniente, sepamos quiénes son cada uno de los que están aquí. Pero insisto, la cámara encendida es opcional. También será opcional el hecho de la presencia de ustedes. Yo no les voy a pedir que tengan una asistencia obligatoria. Ahora te digo, máximo. 8 para aprobar en primera instancia, promoción así, pudiendo rendir hasta un recuperatorio. Podés rendir un recuperatorio porque te fue mal, o rendir un recuperatorio porque te sacaste un 6, por ejemplo, y decís, bueno, quiero rendir el recuperatorio para sacarme 8 más para poder promocionar. Eso sí, eso no lo había aclarado. Me estaba refiriendo a la asistencia. La asistencia, yo obligarlos a que se queden si no están haciendo nada, si ustedes terminaron la teoría, no tienen preguntas, estamos en clase práctica, hicieron todos los ejercicios, yo no los voy a obligar a que se queden hasta el último momento. Si no tienen, obviamente, a conciencia de ustedes ya son grandes, saben lo que están haciendo, nadie los obliga a estar acá, yo menos. Es decir, no tienen que hacer consultas, no tienen que hacer preguntas, venir acá a dar el presente no es la idea. Son unos cuantos, son más de 60 y pico los que están anotados al día de hoy, o sea que prefiero quedarme con aquellos que tengan alguna consulta teórica o tengan alguna pregunta práctica. 8 más en cada uno, se promedian y hay que tener 8 más en cada uno, ¿sí, Bautista?
O sea, básicamente tienes que sacarte 8 más en cada uno. Un 10 y un 6 no te sirve, eso sí, si vas a eso. Bueno, pero les hablaba de la asistencia. La asistencia, prefiero que estén, como son tantos, aquellas personas que realmente les interesa estar. No quieren estar, nadie los va a obligar, y no les voy a decir que se queden con la cámara apagada y del otro lado no haya nadie, ¿no? Buenas tardes. Si ustedes aprueban alguno de los exámenes y van a rendir el recuperatorio en búsqueda de una mejor nota, queda la nota del recuperatorio, no queda la mejor nota. O sea, se arriesgan a desaprobar el recuperatorio y perder la materia. De todas maneras, no es una materia como para no promocionar esto. Ya van a encontrarse con materias difíciles de promocionar, pero esta no es una materia compleja como para promocionar, para no promocionar. En los exámenes parciales van a poder tener el uso de calculadora científica, calculadora, si no tienen, vayan consiguiendo. No se va a permitir de ninguna manera el uso del celular, porque como van a notar, esta es una materia que todo tipo de contenido que vayamos a ver, hay alguna aplicación que ya lo resuelve, entonces no tiene sentido que ustedes, o sea, sí tiene sentido que lo usen para comprobar sus resultados, no tiene sentido que lleven un celular para resolver los ejercicios parciales, así que lo que les voy recomendando es que consigan una calculadora para acercarse a los exámenes parciales. Calculadoras sí van a necesitar, van a tener que hacer muchas cuentas, van a tener que hacer muchas divisiones, espero que sepan dividir, si no saben dividir vayan aprendiendo o de última vayan usando la calculadora. Pero insisto, no se le va a permitir el uso de celulares para rendir el examen. No me digan, no, yo tengo la calculadora en el celular, no, lo lamento. Hacé la cuenta a mano. Pero no sé dividir. Y bueno. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Profe, ¿cuántos parciales son? 2 parciales. Ya están las fechas, todas las fechas de parciales figuran en el campus. Fecha de parcial, de recuperatorio, los recuperatorios son a fin de cuatrimestre. Bueno, gracias. Cualquier duda sobre qué se va a hacer, qué no se va a hacer, miren el cronograma. TPs. TPs obligatorios, creo que hay uno para entregar que cumple la siguiente función. No, esperen que no dije nada todavía de eso. Cualquier cosa que quieran preguntar, porque si escriben varios en el chat, se pierden los mensajes, ¿sí? Vamos con el tema de TPs, que veo que pregunta Camila. TPs obligatorios va a haber uno solo de entrega, uno o dos, no recuerdo, y creo que es uno solo. Uno. Ahora después me fijo, si no es uno o dos, disculpen, ahora no me acuerdo exactamente en esta materia, creo que son uno o dos. Esos TPs obligatorios son cuando veamos los temas teóricos. Cuando veamos los temas teóricos va a haber poco por preguntar y va a haber poco por hacer y mucho por preguntar. Pero como son teóricos y básicamente todas las preguntas son googleables, nosotros vamos a pedirles que entreguen un trabajo práctico teórico, creo que es a partir del tercero, no es este que está ahora en el campus, este que está en el campus es práctico. Vamos a pedirle que lo entreguen, que lo dejen guardado en el campus, en el lugar, ya igualmente falta todavía para eso, pero ese TP se va a entregar con la única, exclusiva intención de que, por ejemplo, me saqué un 10 y un 7 en los exámenes parciales y tengo entregado el trabajo práctico obligatorio, entonces quizá ahí redondeemos para arriba y podamos tener la opción de que promocionen, solamente para esos casos de dudosa promoción o no promoción, no para el caso de ninguna manera de la aprobación o no de la materia. Yo hice todos los trabajos prácticos, pero no aprobé los parciales, no aprobás la materia. Yo hice todos los trabajos prácticos, los entregué en tiempo y forma, en el campus, como correspondía. Pero tengo un 10 y un 7, o tengo, no sé, sí, un 10 y un 7 será el caso, sería el único caso, un 10 y un 6, y es una persona que siempre participó, siempre vino, siempre todo, se puede llegar a considerar el caso de la aprobación. Esa última palabra la voy a tener yo, no los ayudantes. Los ayudantes me colaborarán, sí, esta persona
participó, siempre consultó, hizo todo, habrá tenido un mal día y no pudo aprobar. En ese caso, vamos y miramos el trabajo práctico que le pedimos que entreguen. En otro caso, no. ¿Por qué? Porque los trabajos prácticos, insisto, son todos iguales, son todos de pregunta-respuesta muy sencillos, googleables todas las respuestas, por eso es que no hacemos una devolución y una corrección como corresponde. En ese caso, solo vamos a mirar los trabajos prácticos. El trabajo práctico que figura ahora en los trabajos prácticos que sean de práctica no son entregables. Los parciales son 2 obligatorios presenciales. No entiendo la pregunta, Bautista. ¿En los parciales la nota se redondea para arriba o queda como quedó? No va a haber un redondeo de nota, siempre generalmente va a quedar como haya quedado. En esos casos podemos llegar a observar, en el caso de estar promocionando o no, ¿no? Si te sacaste un 5 y pico, quédate tranquilo que va a ser un 5, no un 6 de ninguna manera. Y no vamos a mirar el trabajo práctico. Sí lo vamos a mirar en el caso que tengas notas cercanas a la promoción. Pero sepan que están en un nivel universitario, que el hecho de entregar trabajos prácticos no es condición necesaria ni siquiera suficiente como para poder promocionar o para poder aprobar una materia. Y tampoco va a ser condición necesaria ni suficiente el hecho de me saqué un 5 y un 6, ¿puedo hacer un trabajo práctico extra? No, de ninguna manera. En este nivel, sepan que todas esas cosas, esos vicios que se pueden tener de la secundaria se terminaron. Lo que está en el reglamento es lo que se cumple. Si no figura en el reglamento, no se cumple. Yo les doy la opción de, en ese caso, sobre la promoción, no sobre la aprobación de la materia. La promoción de la materia es un regalo, es un beneficio, es una virtud tener promocionada una materia. No es algo que se pueda zafar entregando algún trabajo o por haber estado conectado todas las clases. Es un regalo una promoción. No va a ser fácil tanto la promoción como la aprobación. Es más difícil promocionar que aprobar la materia. Por eso esto lo dejo grabado, para que sepan que lo que no está escrito en el reglamento, nosotros siempre nos vamos a regir sobre el reglamento. Lo que les estuve diciendo en la entrega del trabajo práctico es una consideración que yo puedo tener. Pero, insisto, solo para la promoción, no para la aprobación de la materia. Y no hay nada extra que se pueda hacer en el caso que no lleguen a aprobar la materia. O sea, me saqué un 5, un 6 y otro 5 en el recuperatorio, la materia está desaprobada. No hay, bueno, pero yo entregué todos los trabajos, yo vine... No. Esto lo dejo claro desde hoy, esto queda grabado y figura en el reglamento. De ninguna manera aceptamos otro tipo de aprobación que no sea la que les estoy mencionando. ¿Dudas, preguntas? ¿Ganas de irse a otro lado? No. No, por mi parte no. Cuando se terminen las dudas y las preguntas, arrancamos con la materia. De momento no. Perfecto. Ahora sí, entonces arrancamos propiamente con la materia. Vamos a ver el primero de los contenidos. Ustedes esta clase, la clase que dice clase número 1, expresiones numéricas, la tienen subida al campus, la pueden ver la cantidad de veces que quieran, como van a poder ver este video, como también van a poder tratar de resolver la parte práctica. Una vez que se termine de cargar, voy a apagar el video para que no tarde tanto. Sistemas numéricos. Es el primero de los contenidos que vamos a ver. ¿Qué es un sistema numérico? Básicamente, un sistema numérico es un conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para representar datos numéricos o cantidades. Se van a diferenciar por su base. La base del sistema numérico nos va a indicar el número de símbolos distintos que necesitamos utilizar y además es el coeficiente que determina cuál es el valor de cada símbolo dependiendo de la posición que ocupe. Estas cantidades se caracterizan por tener dígitos. ¿A qué se refiere con
va a representar, el coeficiente va a determinar cuál es el valor que ocupe en cada lugar. Supónganse que nosotros conocemos nuestro sistema numérico, es el sistema numérico decimal. Nuestro sistema numérico, el decimal, tiene los dígitos del 0 al 9. Nosotros con los dígitos del 0 al 9 podemos escribir cualquier número. Piensen en un número que no se puede escribir con los dígitos del 0 al 9. Ninguno. Como tenemos 10 dígitos, nosotros decimos que estamos trabajando en una base decimal, una base número 10. ¿Y a qué se refiere con la posición de cada dígito va a representar el número? Por ejemplo, si yo pienso en el número 343, el 3 que está en la unidad no representa lo mismo que el 3 que está en la centena. El 3 que está en la unidad representa 3 y el 3 que está en la centena representa un 300. Siempre tengo el número 343, pero ustedes me dirán, ¿pero es el mismo 3? No, no es el mismo 3. Porque el 3 o cualquiera de los números ubicados en un lugar distinto representa algo diferente. Nosotros vamos a ver distintos sistemas numéricos. Sistemas numéricos hay como a ustedes se les ocurran. Sin embargo, nosotros vamos a ver, bueno, el sistema numérico decimal no hace falta verlo, es el que manejamos todos los días. Vamos a ver el binario, el octario y el hexadecimal. Cada uno de ellos tiene una particularidad y una utilidad dentro de lo que es programación. Básicamente el que más nos va a interesar a nosotros es el sistema binario, el que tiene base 2. ¿Por qué? Porque la computadora solamente con dos símbolos, 0 y 1, entiende absolutamente todo. Nosotros a la computadora no le tenemos que decir más que cosas en ceros y unos y la computadora va a entender todo, absolutamente todo. Cualquier palabra, cualquier indicación, cualquier señal que le querramos dar, se interpreta a través de ceros y unos. Esto de ceros y unos, fíjense que está muy relacionado también con lo que habrán visto en matemática, con lo que son las tablas de verdad, con lo que es lógica, con absolutamente todo, con los circuitos. Todo está relacionado con ceros y unos, verdadero o falso, dos opciones. O sea, una opción binaria, es para un lado o para el otro. No hay opción intermedia y no hay opción que se cumpla en ambas situaciones. Entonces, cuando nosotros nos querramos comunicar con una máquina, nosotros vamos a decir, hola, ¿cómo estás? Y la máquina solamente va a interpretar 10110 y nada más que eso. Luego está el sistema octal y el sistema hexadecimal, que fíjense que tienen una característica, el número 8, que es del sistema octal, y el número 16, que es del sistema hexadecimal, son todas potencias de 2. Bueno, por algo nosotros vamos a estudiar todos los que son potencias de 2, porque son las que nos interesan. A nosotros básicamente el sistema numérico que más nos sirve, que más nos importa, es el binario. Y el resto, el octal y el hexadecimal, son todas potencias de 2. Por lo tanto, son sistemas que están muy vinculados con el binario. Podríamos tener el sistema numérico en base 5, pero bueno, en base 5 no nos serviría a nosotros en lo que estamos estudiando acá. Bien, como les estuve diciendo, el sistema binario tiene dos símbolos, el 1 y el 0, y a cada dígito de un número del sistema binario se lo denomina bit, que sería la contracción de binary digit, o sea, del dígito binario. Un bit, recuerden que son con lo que nosotros nos manejamos. Ustedes vieron que en la computadora cuando les preguntan cuánta memoria tiene, ustedes dicen tiene tantos gigas de bytes. Ustedes utilizan la palabra byte, ahora se las paso a escribir por el chat. Hay una relación entre byte y bit. Un byte son 8 bits. Se escribe así, un byte son 8 bits. Ustedes siempre cuando manejan cualquier tipo de unidad en computación, hablan de bytes, el primero, pero sepan que en realidad cada vez que incorporan un byte, dentro de un byte hay 8 bits. O sea, 8 o unos o ceros. El sistema octal tiene 8 símbolos, si son los números que van del 0 al 7. El sistema hexadecimal tiene 16 números que contienen los dígitos del 0 al 9 y a partir del 10 hasta el 15 tenemos letras, donde allí podrán ver que la letra A representa el 10 para nosotros, la B el 11, el C el 12, la D el 13, el E el 14 y la F el 15. En total, en el sistema hexadecimal tenemos 16 dígitos entre números y letras. Eso de las letras se lo van a tener que acordar medianamente de memoria para poder ir representando después los sistemas numéricos en las distintas bases.
Lo que nosotros vamos a hacer básicamente es aplicar una matemática básica para pasar de un sistema al otro. O sea, si una computadora me manda un mensaje a mí, yo tengo que poder leerlo. Si yo le quiero mandar una computadora, es como traducir del chino al castellano. Si un chino me escribe a mí, me va a escribir en su idioma y yo lo voy a tratar de traducir y pasarlo al mío. Bueno, si nosotros le escribimos algo a la computadora, una operación numérica, se la vamos a escribir en nuestro sistema numérico, que es el decimal. Y la computadora, para interpretarlo, lo va a tener que traducir al binario. Bueno, esa tarea la vamos a aprender a hacer nosotros, a través de la conversión entre los distintos sistemas numéricos. Estos son algoritmos que vamos a ir utilizando, son algoritmos simples, quédense tranquilos. Siempre se va a hacer lo mismo, con saber hacer algunos, después van a poder hacer el resto, quédense, no se preocupen. ¿Cómo hacemos para pasar del sistema decimal al binario? Es decir, yo quiero hacer una operación, se la quiero pasar a la computadora, quiero que la computadora me entienda. Bueno, para eso, alguien, el sistema de procesamiento de datos, la unidad de procesamiento de control, va a tener que hacer esta tarea. Lo que va a hacer la CPU va a dividir sucesivamente entre 2 para pasar de decimal a binario. ¿Qué pasa cuando nosotros dividimos sucesivamente entre 2? ¿Qué nos puede dar? ¿Qué nos puede dar como resto? Nosotros acá lo que nos va a interesar mucho es el resto de la división entre 2. Si nosotros hacemos 10 dividido 2, nos va a dar de cociente 5 y de resto 0. Si no lo recuerdan, y si no lo recuerdan anótenlo, porque acá no aparece en ningún lado escrito. El 10 es el dividendo en una división, el 2 es el divisor, el 5 el cociente y el 0 el resto. Yo siempre voy a mencionarlo a cada uno de ellos. Dividendo, divisor, cociente y resto. Si yo hago 10 dividido 2 me da de cociente 5 y de resto 0. ¿Cómo sé que está bien esta cuenta? Y bueno, porque si hago la operación inversa, 2 por 5 más 0, me tiene que dar este número, ¿no? En la división por 2 tengo dos posibles restos, 0 o 1. No me puede dar otro resto que no sea un 0 o un 1. Si me da 2 es porque tengo que agregar un valor más en el cociente. No me puede dar otra cosa. Entonces yo hago la división sucesiva de 10 en 2. Me da cociente 5 la primera vez, resto 0. Al 5, al cociente, lo vuelvo a dividir por 2. Me da cociente 2, resto 1. Al 2 que me quedó, lo divido nuevamente por 2 y me da cociente 1, resto 0. La unión inversa de todos estos restos determinan el pasaje del número 10 a binario. Es decir, el 1, 0, 1, 0, que está escrito acá, equivale al número 10 decimal escrito en forma binaria. Lo único que tuve que hacer es dividir sucesivamente por 2. Y anotar el resto y anotarlo en forma inversa. Esto es importante. Cuando estamos pasando de decimal a binario, vamos a anotar los números en forma inversa. Solo los restos de la división por 2. ¿Cómo haremos entonces si queremos pasar nosotros el número 50 a binario? El número 50 a decimal. Bueno, lo mismo. Al 50 lo dividimos entre 2 y nos da cociente 25 resto 0. Al 25 lo dividimos en 2, nos da cociente 12 resto 1. Al 12 dividido 2, cociente 6 resto 0. 6 dividido 2, cociente 3 resto 0. 3 dividido 2, cociente 1 resto 1. Cuando el cociente es más chico, es menor estricto que el divisor, ahí termino la cuenta. No puedo seguir dividiendo. No puedo dividir 1 entre 2 y me dé una división entera. Si ustedes se acuerdan de formalización de algoritmos, espero que sí, ¿qué es lo que no? ¿Qué operadores tendríamos que utilizar para obtener el resto de la división? Porque fíjense que nosotros nos estamos quedando con el resto de la división. ¿Con qué operador podríamos? El mod. Con el mod, correcto. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer en realidad no es una división. Si nosotros estuviésemos programando esto, si lo pensamos desde el punto de vista de código, haríamos 50 mod 2 y nos va a dar 0. 25 mod 2 y nos va a dar 1. 12 mod 2 y nos va a dar 0, porque no nos interesa tanto el cociente. Nos interesan todos los mod, escritos en forma inversa. ¿Ven? Vamos escribiendo todos los, primero el 1, después el otro 1, siempre en orden inverso a como fueron encontrados. De esa manera, el 1, 1, 0, 0, 1, 0 equivale al 50 en binario. ¿Se entiende?
El mod es el que me están preguntando. El mod es el resultado, es el resto de la división entre dos números. Si yo hago 4 mod 2, me va a dar 0. Me da el resto de la división entre esos números. Al revés, me dan un número en binario y tengo que pasarlo a decimal. ¿Cómo haré? Para pasar de binario a decimal, lo que tengo que recordar es básicamente las potencias de 2, porque vamos a empezar a trabajar con potencias. Siempre recordando que cualquier potencia distinto de 0 elevado a la 0 me da 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, etc. Si no, acá las tienen anotadas. Lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a anotar. Este es el número, la base del número es 2. Yo tengo el número binario, 1, 0, 1, 0, y quiero pasarlo a decimal. Arranco con la base 2, ¿no? Este es el número binario. Lo que está escrito en azul es la posición de cada uno de estos dígitos. Este 0 está en la posición 0, siempre arrancando de la posición 0. Este 1 está en la posición 1, este 0 en la posición 2 y este 1 en la posición 3. Para pasar entonces de binario a decimal, lo que tengo que hacer es escribir el primer 0 multiplicado por 2, que es la base, elevado a la 0, que es de la posición, más 1, por este, multiplicado por 2, que es la base, elevado a la 1, que es la posición, más 0, multiplicado por 2, elevado a la 2, que es de la posición, más 1, por este, multiplicado por 2 a la 3, este 3 es por la que es la posición. Hago todas estas cuentas y me va a dar el resultado de haber pasado el número binario decimal, o sea, me va a dar 10. Vamos con otro ejemplo y después me preguntan cualquier cosa. Si yo tengo este número, que recuerden que era el 50, creo. Este número en base 2, el 110010. Insisto, a cada uno de esos dígitos le pongo el valor de la posición, arrancando siempre desde la posición 0. El número que estaría en la unidad para nosotros sería la posición 0. Entonces escribo 0, multiplicado por 2, el valor de la base, elevado a la 0, de la posición, más 1, multiplicado por 2 a la 1, más 0, multiplicado por 2 a la 2, más 0, multiplicado por 2 a la 3, más 1, multiplicado por 2 a la 4, más 1, multiplicado por 2 a la 5. Obviamente todos los factores donde haya un 0 se van a cancelar, y si yo hago todas esas cuentas, me va a dar el resultado de ese número binario en decimal, que es 50. ¿Se entiende esto? Obviamente van a tener que practicar y tienen 453 ejercicios para practicarlo, así que, pero bueno, si se entiende la metodología, después cuando ustedes se pongan a verlo nuevamente, si les queda claro, puede ser que no se acuerden de todo. ¿Qué parte, Alejo? O Julián, ¿desde dónde? De binario a decimal, sí. Lo que estoy haciendo es esto, miren. Si quieren hablen, porque me cuesta pasar de la lectura al... Yo tengo originalmente el número 1010. Sí, Franco, a ver, no es necesario, pero lo hacemos para controlarlo, ¿sí? No es necesario porque sabemos que va a dar 0, pero... Yo tengo el número originalmente 1010. Yo ya sé que me va a dar 10, pero bueno, tengo que comprobarlo, ¿no? Este 1010 está escrito en forma binaria. Lo primero que hago es ese número binario, escribirlo, y debajo colocar la posición en la que le corresponde cada uno de los dígitos. Siempre empezando desde 0. Este número está en la posición 0, este número está en la posición 1, este número en la posición 2 y este número en la posición 3. Lo que está escrito en azul es el valor de la posición de los números estos. Y la manera de pasar, básicamente, es haciendo lo siguiente, es escribiendo el 0 del número binario, multiplicado por 2, que es el valor de la base, elevado a la 0, este 0 es de la posición. Este 0 representa este,
y este 0 representa la posición en la que están ubicados. Más 1, por 2, la base, elevado a la 1 de la posición. Más 0, multiplicado por 2, elevado a la 2, por la posición 2. Más 1, multiplicado por 2 de la base, elevado a la 3 que ocupa la posición. Si yo hago toda esta cuenta, como dijo un compañero, esto se va a cancelar. No tiene sentido. Pero bueno, lo estamos haciendo para ir aprendiéndolo. Si yo hago toda esta cuenta, me va a dar 10. Profe, entonces todos los números se elevan a la 2. No, es 2 elevado al número de la posición. Sí, Luciano. Lo que dice Luciano. Vamos con otro ejemplo, por si no quedó del todo claro. Lo vuelvo a repetir. Si yo quiero pasar el número 110010, que está escrito en binario, a decimal. Lo primero que hago es ubicar las posiciones. O sea, ubicar las posiciones es decir, bueno, este es el primero, lo inicializo en 0, el segundo en la posición 1, el tercero en la posición 2, así. Luego escribo el 0, es este, que está en rojo, multiplicado por 2, que es el número de la base, pues estoy pasando de binario a decimal, elevado a la 0. Este 0 es por la posición. Más 1 por multiplicado, esta estrellita de multiplicado, 2 elevado, sería como un i de lógica, ¿no? Elevado a la 1, 1 por la posición, más 0, multiplicado por 2 elevado a la 2, y bueno, y así. Hago todas las cuentas y me va a dar el número de binario a decimal, en este caso 50. ¿Se entendió mejor? Igual fíjense, van a ver que vamos a hacer esto varias veces y... Sí, Sebastián, es importante seguir el orden porque si no te puedes llegar a confundir con respecto a las posiciones. De todas maneras, al hacer una suma y una multiplicación no te va a dar, sí, es conmutativo todo esto, y te va a dar siempre, pero al principio, ahora les digo, al principio vayan haciéndolo en orden. El 10 que está entre paréntesis significa en la base que está escrita. Nosotros, cuando escribimos el número 50, no le ponemos el paréntesis y el 10 porque sabemos que estamos hablando en base 10. Si acá en el 100010, perdón, 110010 está entre paréntesis 2, porque está hablando en base 2, porque tranquilamente ese podría ser un número decimal. Se le aclara que está en la base 2 para que lo podamos identificar. Para aplicar Sería que el luego 2 es corresponde a binario. ¿Perdón? El Iván. 2 corresponde a binario. El 2 corresponde al binario, cuando vean un 8 va a corresponder al octal, cuando vean un 16 va a corresponder al hexadecimal. Profe, Álvaro, esto sirve ahora para poder entender cómo entiende la computadora. Si vos le hablás a un chino, vos le escribís una carta a un chino entiende a través de otros símbolos, no tiene el mismo alfabeto, un ruso tampoco, tienen otro alfabeto. Vos tenés que aprender los símbolos de los rusos, los símbolos de los chinos. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es aprender a cómo se comunica una computadora. Cuando nosotros le queramos pasar a un número. Si nosotros le queremos escribir a una profe, ¿te paso computadora un una número, consulta? se lo tenemos que escribir con un sistema binario. Si no, la computadora es como que vos le quieras hablar a un chino con letras nuestras, no te va a entender nada, por más que le hables en su idioma. ¿Alguna pregunta más? No, yo lo que quería consultar era si por ejemplo, esto de pasar números a binario, tengo entendido que hay, por ejemplo, se puede hacer lo siguiente, hay letras, símbolos que están en ASCII y vos, sabiendo el valor, lo podés transformar en binario. Tal cual. Sí, hay un código ASCII, después lo vamos a ver eso, ¿sí? Y la manera es así.
Ustedes escribiendo Sí. cierto código pueden pasar a todas las letras, lo pueden pasar a estos símbolos. Sí, sí, también. Es como el ALT Después no entiendo 64 para por el qué arroba, gracias por también, ejemplo. Ricardo. ¿Alguna pregunta más? Bien, seguimos entonces. Cualquier cosa, habiliten el micrófono y me preguntan, ¿sí? Los que tengan micrófono y puedan, pregunten. Bueno, ahora, ¿cómo haremos para pasar de decimal a octal? Bueno, van a ver que la metodología es siempre la misma. Supónganse que yo tengo el 199 decimal y quiero pasarlo al... ¿cómo se escribirá el 199 en octal? Bueno, básicamente lo que tengo que hacer es la división reiterada por 8. 199 dividido 8 me da de cociente 24, de resto 7. Después tengo que dividir el 24 dividido 8, me da de cociente 3 y de resto 0. Por lo tanto, la unión inversa de todos los restos me da el número transformado del 199 a octal, que viene a ser el 307. Básicamente es lo mismo que hicimos antes, ¿se acuerdan? En vez de dividir por 2, dividimos por 8. Y unimos los números en orden inverso. ¿Se entiende esto? Es igual a lo otro, nada más que en vez de 2, dividimos por 8. Y los números llegan del 0 al 7. Claro, porque es un sistema octal, sí. No te puede, los restos te tienen que dar entre 0 y 7, nunca te puede dar más de eso. Si estamos en sistema Marcos, si estamos pasando de decimal a octal, sí. Cuando estamos pasando de decimal a binario, era por 2. ¿Cómo será para pasar de decimal a hexadecimal? Dividiendo por 16. Dividiendo por 16, tal cual. Bueno, y si queremos pasar de decimal a base 5, 5 también. dividiendo por 5. 5, claro. Bueno, siempre que queramos pasar de decimal a otra base, hay que dividir por la otra base. Y unir los restos de la división en orden inverso. Siempre es igual. Esa metodología siempre. Sí. En el Excel no llevaba también símbolos. Hexadecimal. ¿O cuál me dijiste? Es hexadecimal, Sí, que es por base 16. Y si se sí. divide, ¿cómo sería? Ahora vamos a verlo igualmente, pero cuando se divide y te da un resto, por ejemplo, 12, en vez de poner 12, pones 0. Ah, el que va, claro. Ahí está, ya entendí. Gracias. Pero ahora lo vemos igual, ¿eh? No se preocupen los demás. Bien, para pasar al revés, de octal a decimal. Bueno, es igual que pasar de binario a decimal. Si yo tengo el número octal 4701 y quiero pasarlo a octal, lo que tengo que hacer es identificar el 1 está en la posición 0, el 0 está en la posición 1, el 7 está en la posición 2 y el 4 está en la posición 3. Por lo tanto voy a escribir 1 multiplicado, en vez de poner el 8 voy a poner el 2. Perdón, en vez de poner el 2 voy a poner el 8, elevado a la 0, porque 0 es de la posición. Más 0, multiplicado por 8, elevado a la 1, 1 de la posición. Más 7, multiplicado por 8 a la 2 de la posición. Más 4, multiplicado por 8 a la 3, 3 de la posición. Y el número decimal que corresponde al octal 4701 es el 2497. ¿Se entendió? Es más o menos lo mismo. Profe, una consulta. ¿Importa el orden si lo ponemos de potencia 3, 2, 1, 0 o 0, 1, 2, 3? Pues eso es Pensemos, libre. si yo lo hago, O sea, si yo sé que no hago, cambia nada, pero entonces no cambia nada. Es una forma de mantenernos bien, organizados por el momento. Más adelante lo vas genial. a poder hacer en cualquier orden, pero para tenerte organizado ahora y saber cuál le corresponde. Fíjate que los exponentes van de 0 al 3 en orden, como para no perderte. Pero más adelante lo vas a poder hacer en cualquier orden, total no es una suma, no va a afectar en nada, es conmutativo. Genial, gracias.
Bien, lo mismo, lo que les estaba diciendo. ¿Cómo haremos para pasar? Ya les estuve spoileando un poco de cómo haremos para pasar de decimal a hexadecimal. Bueno, básicamente vamos a dividir el número que queramos pasar decimal a hexadecimal por 16. Con la salvedad que, como dijo el compañero, ¿qué pasa si me dan un resto 14? Bueno, el resto 14 corresponde a la E. Entonces, yo cuando tenga que escribir los números en orden, unirlos y escribirlos en orden inverso, voy a poner el 3. En vez de poner un 14, voy a poner el símbolo que corresponde, en este caso es una E. Y el 8 sí lo puedo escribir como un 8. Por lo tanto, el 1000 decimal escrito en hexadecimal es el 3E8. Siempre básicamente se hace lo mismo. Se divide por 16 y se coloca su resto. Resto que tiene que ser menor que 16, ¿no? Menor estricto que 16. Y es menor estricto que Y 16. Sí. si es mayor a 9, que sería 10, 11, 12, es directamente la letra. Claro, el 10 es la A, la B es la 11. Para no mezclar es directamente la No, letra. tal cual. ¿Y cómo se hará para pasar de hexadecimal a decimal? A ver quién se anima a decirlo. El que está leyendo el módulo lo puede saber, pero ¿cómo se Con las hará? potencias de base de 16. Con la potencia de 16, tal cual. Si yo quiero pasar al número 2CA a decimal, lo que voy a decir, bueno, A está ubicado en la posición 0, C está ubicado en la posición 1 y 2 ubicado en la posición 2. Siempre tengo que saber que A vale 10, C vale 12, etc. Entonces voy a hacer 16 elevado a 0 por la posición multiplicado por 10, porque A vale eso, más C que vale 12 multiplicado por 16 a la 1, más 2 multiplicado por 16 a la 2. Hago primero recuerden que siempre se hace la potencia, la multiplicación y después la suma, en ese orden decreciente. Potencia, multiplicación, suma. Recuerden eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Teorema fundamental de la numeración, pero porque no lo dije, pero porque no es relevante para ustedes por el momento. El teorema fundamental de la numeración dice que todos los números tienen una única manera de escribirse con suma, potencias y multiplicación. Pero olvídense. Sería que más Profe, o yo no menos entiendo utilizan la el misma regla. resultado. De vuelta, la 1. Que yo no entiendo el resultado, profe. No sé cómo puede llegar a 714 con el 10 ahí abajo. El 10 ahí abajo es un 714 decimal. Haces 16, primero haces las potencias, 16 al cuadrado. Tenés que tener una calculadora, no sé si tenés a mano. Haces 16 al cuadrado, 16 por 16, 256. Esto estoy haciendo, ¿no? Esto da 256. A eso lo ¿Me multiplicas explica por de vuelta, porfa? 16. 16 al cuadrado tenés que hacer. Acá. Sí. Eso lo multiplicas por 2 el resultado. ¿Por cuánto? Por lo que dice acá. ¿Ves el cursor? Perdón. Sí. Bien, haces primero esto, después esta estrellita, el asterisco es un por, 2. Más. Lo que pasa es que si lo haces todo junto en la calculadora, quizás lo tengas que ir escribiendo a mano y después. Mira, vamos a hacer esto. Les estoy compartiendo Paint, no sé si lo llegan a ver. Ustedes tenían 2 por 16 a la 2. Entonces, lo primero que tenés que hacer es el 16 a la 2. 16 por 16 es 256. A esto lo tenés que multiplicar por 2. Más. ¿Cómo sería la cuenta? No me acuerdo.
C por 16 a la C 1. por 16 a la 1. Decía C por Y 16 a a la 12, 1. ¿no? Lo que pasa es que C, es 12. El C equivale a un 12. Por lo tanto, acá lo que tenés que hacer es 12 por 16. 16 elevado a la 1 es 16. Más, el último, ¿cuánto era? Si alguien me dice. A por 16 a la 0, que sería 10. A por 16 a la 0. 16 a la 0 es 1. Por A es 10, porque A vale 10. Bueno, entonces ahora tendrías que hacer esta cuenta de a poco. 256 por 2. Esto es 512. Más 12 por 16. 192. 92. Más 10. Si haces toda esta suma, sería más 512. Que te da 714. Si metés todos los números en la calculadora, a lo mejor no te dé, porque te faltará algún paréntesis o algún orden específico, pero la manera correcta de hacerlo es así. Ah, sí, gracias. Sí, no sabía cómo poner bien el orden, porque lo hice todo seguido y me dio cualquier cosa. Claro, si lo, Gracias. lo que tendrías que hacer para hacerlo bien en la calculadora es poner paréntesis. Acá un paréntesis y acá un paréntesis, ¿sí? Y en cada uno de los términos un paréntesis. A ver, en la división ¿qué me queda con coma? No redondeo nunca. Franco, a ver, esperen, si me van escribiendo, hablen mejor. El 10 no sería 0, no sé qué me estás preguntando. 16 elevado a la 0 da 1, ¿sí? El 10 no sería 0, no. No sé a qué te referís. No, porque es del 1 al F. No, perdón. Preguntaba, ¿por qué no da 1? Pues 10 Del por 0 1, al 10. ¿En cuál, perdón? 16 elevado a la 1 es 16 por 10, que es A. No, creo que pensó que 16 elevado a la 0 era 0, entonces si hacía A por 0 le Ah, daba no, 0. claro, no. 16 elevado a la 0 es 1. Cualquier número distinto de 0 a la 0 es 1. Después, ustedes tienen que hacer una cuenta, a ver, en cualquier sistema, ¿no? 53 dividido 2. Con la calculadora háganlo. ¿Cuánto les da? 26,5. Le da 26,5, pero a mí no me interesa el 26,5, me interesa el resto de la división. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, Y podés escribo. ponerlo por 25 y que te quede el resto 3. No, escribo. No, porque el resto siempre tiene que ser menor que el cociente. Entonces Escribo. 26, te quedaría 52, te sobraría Esperá que te 1. explico por qué. Si ustedes lo hacen con calculadora, hacen 53 dividido 2. Eso le da 26,5. Escriben solamente la parte entera, sin redondear, sin nada, escriben el 26. Y la próxima cuenta que pasan a hacer para saber cuál es el resto, hacen 26 por 2. 26 por 2 es 52. Y se fijan cuánto le falta para llegar al número que está acá. Le falta 1. Y ahí terminó. Esa es la división que a nosotros nos interesa. Vamos con otro caso. 137 en base 16. Hagan la cuenta con la calculadora. 137 dividido 16. ¿Cuánto les da? 8,5625. 8, no me interesa del coma para la derecha lo que haya. Me interesa solamente la parte entera, no redondeada. 8. Ahora hago 16 por 8. Hago este por este. Me da 128. ¿Cuánto falta del 128 al 137? Falta 9. El resto es 9, listo, terminó. Hago 8 por 16, 128. Al 137 le faltan 9. O puedo hacer 137 menos 128, ¿no?
para hacer la cuenta si no la pueden hacer mentalmente. Esa es la manera de resolver este tipo de situaciones, para que les queden los restos de la división. Sepan que el resto de la división siempre tiene que ser un número menor estricto que el divisor y mayor que 0. O sea, puede ser un número entre 0 y 15 en este caso. Que casualmente, al estar en el sistema hexadecimal, fíjense, como es un número entre 0 y 15, son todos los símbolos que tiene el sistema hexadecimal. ¿Entendió esto? Porque miren que van a tener que hacer varios ejercicios con esto y lo van a tener que hacer solos. Con calculadora, sí. Profe, ¿Sí? ¿cuándo termina la división? Vos tenés divisiones enteras o divisiones decimales. Nosotros nos interesa la división entera. La división entera va a terminar cuando el resto es menor estricto que el divisor o mayor que 0. Mayor que 0 y menor estricto que el divisor. Ahí termina Ok. la división. Si yo hago, por ejemplo, no sé, bueno, puedo hacer muchas cuentas, pero a ver, yo tengo un dividendo, una D mayúscula, dividido un divisor. Ustedes anoten los nombres, ¿no? Dividendo, divisor. Eso me va a dar un cociente y me va a dar un resto. El resto es un número menor estricto que el divisor y mayor o igual que 0. Este número que está acá es más chico que este, estricto, o sea, más chico no puede ser igual, y menor y mayor que 0. Ahí termina la división, cuando me da el resto de esa forma. Después no sigo dividiendo más. ¿Alguna pregunta, duda con esto? Profe, si el cociente es menor, también se termina la división. Menor que quién el cociente. Digamos, digamos, te daría un número con coma, automáticamente, si el resto termina siendo más chico, No nos aunque interesan los sea números con más grande. coma. No nos interesan los números con coma a nosotros. Por eso, digo, si ya queda número con coma y directamente el resto ya es más chico, no importa el cociente. Claro, no, nosotros el cociente no nos interesa para nada. Por eso les hablaba hoy del operador mod que vieron en formalización. Es como si estuviésemos usando el operador mod. Como no tenemos el operador mod a mano, usamos la división. ¿Qué parte, Álvaro? No sé, pues no te estaba leyendo justo con la última, pero ¿cuál de todas? ¿Esto de dividendo, divisor, eso? Lo que decía es que toda división se está compuesta por un dividendo, un divisor, un cociente y un resto. La división termina cuando el resto es menor estricto que el divisor y mayor o igual que 0. Fíjate en los ejemplos. El resto, 9, es menor estricto que el divisor, 16, y mayor que 0, obvio. El 1 es menor estricto que el 2 y mayor que 0, ¿no? Ahí te terminó la división. Cuando se cumple eso. No puedo seguir dividiendo, porque si hago 1 dividido 2, me va a dar 0, y pico, y eso es lo que no me sirve. Bien. Sigamos. Bueno, esto que les decía de hexadecimal de hexadecimal a decimal. Ahora, vamos a ubicar la combinación entre las distintas bases. ¿Cómo haremos para pasar de hexadecimal a binario? Bueno, para ello vamos a necesitar la siguiente tablita, que es la siguiente. ¿Cómo armamos esta tabla? O sea, hay una relación directa entre cada dígito hexadecimal y el dígito binario. ¿Cómo hago para acordar de todo esto? Bueno, no se preocupen porque no es muy difícil de recordar.
sí quizá difícil de recordar, no es difícil de armar. La tabla que está acá. Se arma de la siguiente forma. Esto les va a servir también para matemática en la parte de lógica. Miren. Como yo tengo 16 dígitos, lo que voy a hacer, como sé que lo voy a tener que pasar a binario, el número binario solamente tiene ceros y unos, voy a hacer la mitad de los números van a ser ceros y la otra mitad van a ser unos. O sea, la mitad de 16 es 8, van a ser primero 8 ceros y 8 unos. Eso en la primera columna. En la segunda columna voy a hacer la mitad de la mitad. Si la mitad era 8, la mitad de la mitad es 4, la mitad de 8 es 4. Entonces voy a colocar 8 ceros y 8 unos, reiteradas veces. Sí, como en la tabla de verdad. En la tercera columna voy a hacer 3 veces la mitad de la mitad de la mitad. La mitad de la mitad de la mitad de 16 es 2. Voy a hacer 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, así. Y la cuarta columna son 4 veces la mitad. La mitad de la mitad de la mitad de la mitad de 16 es 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Esa es una estrategia para armar esa tabla. Se va dividiendo por 2. Entonces, yo si quiero armar la tabla, no me la puedo acordar de memoria, a menos que me la machitee o la tenga anotada por ahí, ¿no? Pero la manera correcta de armar la tabla es esa. Mitad de 0, mitad de 1, mitad de 0, mitad de 1, y así. Como cuando arman la tabla de verdad con 4 proposiciones, ya lo van a ver eso. ¿Se entiende? Y después básicamente lo que tenemos que hacer es, cuando queremos pasar un dígito hexadecimal a binario, por ejemplo, yo quiero pasar el 2BC, que es hexa, a binaria, lo que tengo que hacer, bueno, el 2 ¿a quién le corresponde? Al 0010. El B ¿a quién le corresponde? Al 1011. Y el C ¿a quién le corresponde? Y así. Entonces todo el número hexadecimal en binario, el 2BC hexadecimal en binario es ese. ¿Se entendió? Sí, sí. Seguimos entonces. ¿Cómo haremos para pasar de octal a binario? Adivinen. Vamos a también tener que armar una tablita. Pero en este caso, en vez de tener 4 columnas, la tablita va a tener 3 columnas. O sea, básicamente sería como sacar la cuarta columna de lo anterior. La primera columna va a estar compuesta por la mitad de 8, que sería 4, o sea, 4 ceros, 4 1. La segunda columna va a estar compuesta por la mitad de la mitad, o sea, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1. Y la tercera columna por por la mitad de la mitad de la mitad, 0 1, 0 1, 0 1. Así. Obviamente acá con hasta 8 dígitos que van del 0 al 1. Y lo mismo. Para pasar si yo quiero convertir el 1274 a binario, voy a hacer el 1, que corresponde al 001, el 2, que corresponde al 010, el 7 al 111 y el 4 al 100. ¿Se entendió esto? Importante. Los ceros iniciales acá son importantes, ¿no? Como en el sistema nuestro decimal, que si nosotros decimos el número 003, es el 3 en realidad. Todos los ceros que estén adelante del número son importantes para el sistema binario. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Duda? ¿Cuestión existencial? ¿Podrías poner el gráfico de hexadecimal? ¿Acá? Claro, ese. Quería ver si directamente estaba hasta abajo con la F o seguía. Si No, hasta la tenía. F, no hay más. Hasta la F. Sí. Bien. Gracias. ¿Hasta acá cómo van? ¿Bien? ¿Se sienten muy perdidos? Porque tenemos que continuar, pero no sé si continuar o ponerlos para que practiquen un poco y después continuar con la teoría, porque si no va a ser mucho. No, para mí va bien. El tema es que es como mucha información de repente, pero bien, bien.
Bueno, confío en ustedes, vamos a seguir con más información. Todo en orden, profe. Para mí igual. Bueno, seguimos entonces. Si no, le da una pausa. Vilordo, ¿no tenías un pariente acá, no? Jorge Vilordo. Hace poco estudió acá. Ah, Víctor, sí. Bien. Lo que vamos a ver ahora... No, tanto no. Bueno, después me fijo. Lo que vamos a ver ahora es cómo pasar los números binarios a números fraccionarios, números decimales fraccionarios. ¿A qué nos referimos nosotros con fraccionarios? No se confundan con una fracción como 3/4, por ejemplo. Nosotros le decimos fraccionarios, mal dicho, a los números que son con coma. O sea, hasta acá vimos todos números enteros, o naturales, mejor dicho. Lo que vamos a pasar a ver son todos números decimales, pero no decimales en el sentido de base 10, sino decimales en el sentido de que tienen una coma. A esos números, en estos sistemas de numeración, nosotros los llamamos fraccionarios. Pero no van a ver ninguna fracción, quédense tranquilos. Entonces, acá va a ser un poquito distinta la metodología, pero siempre va a ser algo muy similar. Lo que vamos a hacer es, en vez de dividir, cada vez que queramos pasar, no sé, de binario a decimal, vamos a multiplicar. Por ejemplo, si yo tengo el número 0,828125, es un número decimal, fraccionario, y quiero pasarlo a binario. ¿Cómo hago? En vez de dividir por 2, voy a multiplicar por 2. Entonces, si yo multiplico por 2 a este número, me da este número. Lo único que me interesa, como antes me interesaba el resto, acá lo que me va a interesar es la parte entera. O sea, la parte que queda de la coma para la izquierda. En este caso un 1. Agarro ese 1, lo guardo y me quedo con la parte de la coma para la derecha. O sea, con el 0,65625,0 que escribo acá. Lo vuelvo a multiplicar por 2. Me quedo con la parte entera y agarro la parte decimal y la vuelvo a escribir por acá. Lo multiplico por 2. Me quedo con la parte entera y agarro la parte decimal, lo vuelvo a multiplicar por 2 y así sucesivamente hasta que el número por completo me quede entero. Acá me quedó 1,0, o sea, no tengo más nada. Si yo multiplico por 2, se me va a ir incrementando y va a dejar de ser decimal. Una vez que se terminó, que no tengo más nada por qué multiplicar, mi número fraccionario va a estar compuesto en orden creciente. O sea, antes lo hacía en orden inverso, ahora lo hago en orden creciente. O sea, voy a escribir 0, ¿por qué escribo este 0, porque ya es el número fraccionario? Y voy a poner todos los números enteros, toda la parte que me quedó de la parte entera, en orden creciente. Primero el 1, este 1, 0, 1, 0, 1, así. El número entonces decimal fraccionario 0,828125 va a ser equivalente a este número. ¿Se entendió? En estos casos siempre va a ir 0 punto y después lo que nos dé como resultado, siempre que hagamos lo del binario. Más o menos, porque puede pasarte que tu número decimal haya sido, por ejemplo, un 4, 4,828, etc. Si fuese un 4, perfecto. El 4 lo pasás como lo estuvimos viendo antes. Okay. Separa la parte entera de la parte decimal. Sí, okay. Sí, eso es lo que decía Julián. O sea, lo separás en dos, parte entera, así es como venimos haciendo antes, y la parte decimal la pensás como 0, y pico. ¿Cómo haremos para pasar de binario a número fraccionario? De decimal, perdón. Claro, muy bien, Lautaro. Bueno, lo que tenemos que recordar, en estos casos, como antes conocíamos la potencia de 2, ahora tenemos que conocer las potencias que son negativas. Cuando una potencia es negativa, por ejemplo, si yo hago 2 a la menos 1, lo que estoy haciendo básicamente, a la base, que en este caso es 2, tengo que invertirla, poner su inverso multiplicativo, que viene a ser un medio, y elevarlo a la misma potencia pero positivo.
un medio elevado a la 1 es un medio. En el segundo caso, 2 elevado a la menos 2. Busco el inverso multiplicativo de 2, que es un medio, y queda un medio elevado a la 2. Un medio elevado a la 2 es un cuarto. En este caso, 2 elevado a la menos 3, tengo que escribir el inverso multiplicativo de 2, es un medio elevado a la 3. Un medio elevado a la 3 es un octavo. Sí, no se preocupe, que se tenga que retirar, vaya, total, esto está todo grabado. Bien, les estaba diciendo cómo pasar cuando tenemos potencia negativa. Esto lo van a tener que recordar. Bien, entonces en este caso yo tengo el número 0,101. En base 2 quiero pasarlo a decimal. Ahora lo que tengo que tener en cuenta son los números que están de la coma para la derecha. También voy a tener que... ¿Se acuerdan que el primer número que estaba de la coma hacia la izquierda era la posición 0? Bueno, ahora de la coma para la derecha arrancamos en la posición menos 1. Este número, este 1 que está acá, está en la posición menos 1. Este 0 que está acá está en la posición menos 2. Y este 1 que está acá está en la posición menos 3. Después el procedimiento es el mismo. Pongo 0,2 a la 0. Este 0 está en la posición 0. Más 1, multiplicado por 2 elevado a la menos 1, porque está en la posición menos 1, más 0 por 2 elevado a la menos 2, más 1 elevado a 2 elevado a la menos 3. Hago las cuentas y me da 0,625, que es este número binario pasado a decimal. ¿Se entendió? Siempre tienen que recordar que tenemos potencias negativas en este caso, ¿no? La potencia al número decimal. Es hacer la cuenta, es un medio elevado a la 2. Si te da, Luciano me está preguntando, un medio a la 2 es 0,5. ¿Por qué? Perdón, un cuarto. Un cuarto es 0,25. Un cuarto, ¿cómo haces para pasar a decimal? Haces 1 dividido 4. ¿A eso te referís o a qué? Perdona. Bien, es la división de la fracción, básicamente. Y después, para pasar de decimal a octal el número fraccionario, ¿cómo se imaginan que será? Busco esto de preguntarles a ustedes, obviamente lo voy a decir yo, pero busco de preguntarles para que se vayan dando cuenta que todo esto se puede generalizar. Bueno, si pasamos de decimal a octal, número fraccionario, lo que hay que hacer es multiplicar por 8. Si queremos pasar ese número octal a decimal, perdón, de decimal a octal, lo que hay que hacer es multiplicar por 8. Multiplicamos por 8 este número y nos quedamos con la parte entera. Volvemos a multiplicar por 8 y nos quedamos con la parte entera. Por lo tanto, este número decimal pasado a octal será 0,11. Nos quedamos con los enteros. En orden creciente. ¿Cómo será para pasar de octal a decimal número fraccionario? No se preocupen si no se acuerdan todo hoy. O sea, yo entiendo que es mucha información y las cosas no se aprenden la primera vez que uno las escucha. Si fuese así, sería fantástico. Esperen que van a tener que practicar, van a tener que mirar este video varias veces. Bueno, lo que hay que hacer es lo mismo que antes, solo que ahora vamos a trabajar con la potencia de 8. 8 elevado a la menos 1, 8 elevado a la menos 2, 8 elevado a la menos 3, etc. Acá tienen los resultados de última si no se los acuerdan. Sí, van a tener un montón de ejercicios de práctica. Es más o menos como con la primera clase de formalizaciones del cosa, nadie estábamos todos perdidos y después va agarrando. Sí, quédense tranquilos, que después con el tiempo, los años. ¿Cómo hacemos para pasar el 0,25 que está escrito en forma octal a decimal? Bueno, lo mismo, tenemos que considerar en la posición en que están ubicados los números. Este está en la posición menos 1, este está en la posición menos 2. Hacemos 0 por 8 a la 0, porque arrancamos siempre de la posición 0. El primer número que está de la coma para la izquierda es la posición 0. El primer número que está en la coma para la derecha es el menos 1, y así.
No obstante, si queremos pasar de decimal a hexadecimal, adivinen qué es lo que va a pasar. Vamos a tener que multiplicar por 16 y nos vamos a quedar con las partes enteras, exactamente igual. Esto lo digo rápido para poder pasar rápidamente a la práctica, así no se aburren. Y para pasar de hexadecimal a decimal, obviamente vamos a tener que tener en cuenta todas las potencias de 16 en negativo. Y lo mismo. Vamos a hacer los mismos pasos, o sea, vamos a ir escribiendo el número con las distintas posiciones, entendiendo que las posiciones que van para la derecha son del -1 en adelante. Yo sé que la última parte la expliqué así medio rápido, pero es para no abrumarlos con demasiadas cosas. Bueno, díganme si más o menos se fue entendiendo, si tienen alguna duda existencial. Yo, profe, tengo una duda. Sí, sí. De binario a decimal. Viste que dijiste que había que multiplicarlo por 2. ¿Qué pasa si te queda el número entero adelante? Con los decimales. 1, tanto. ¿El 1 vale 0 o vale 1? A ver. Acá, mira. Multiplicás Claro. por 2. El ¿Ves que 1, aparece en la primera aparece un 1? te agarrás de Y ese número es el con el que vos te quedás. Y agarrás la parte decimal poniéndole un 0, ¿ves? Este número ese va a ser el resultado. Es este. Este 1 es de este. y vos te quedás con el 0. Y Y vos haces lo decís que demás. el próximo número que vas a multiplicar es esto con un 0 delante. ¿Ves? 0. Acá hay un 1. Te quedaste con ese 1 y le pones un 0. Si era 0, también te quedás con este 0 y le pones 0 igual. Adelante. ¿Está bien? No, no entendí. ¿Qué parte? No, lo de si te quedas con un 1 pones un 0, o si te quedas con un 0 pones un 1. Eso que dijiste recién. Yo hago la multiplicación 0,82 y pico por 2. Eso me da esto. Sí, Agarro claro. el 1 del entero, Sí. lo guardo como resultado y me quedo con la parte decimal. Si yo me quedo con la parte decimal sola, adelante, como parte entera, en vez de poner este 1, voy a poner un 0. Siempre voy a poner un 0. Ah, Cualquier ahí pasaje. entendí. Solo pones después del 0 pones directamente el 1. ¿Cómo no? A ver, ¿cómo? Digo, abajo, justo Sí. el primero creo que es el mismo que está a la derecha. Abajo te terminó quedando un 0 primero y después un 1. ¿Acá? A ¿Dónde? la derecha, ahí. ¿Acá? Claro, no es el mismo. Este 0 es porque la parte entera del número a pasar era 0 también. Este 0 corresponde a este 0. Está bien. La coma para allá estamos pasando nosotros. O sea, si el número hubiera sido un 2 arriba, abajo hubiera sido un 2. No, abajo no hubiese ¿No? sido un 2. Hubiese sido un 1. Un 1 en realidad, claro, un 1 porque estábamos haciendo por 2. Estamos en binario, sí. No puede haber otro símbolo que no sea un 0 o un 1. Y si fuera un 1, sigue siendo 1. Si fuera un 1, hubiese sido un 1, sí. Ok, listo. Esa era la duda. Gracias. Sí, Luciano, la pueden tener a mano, pero también fíjate que te expliqué cómo hacerlo para encontrarlo rápidamente. O sea, no te tendría que llevar mucho tiempo a armarlo. Bien.